Dale. Bueno, en primer lugar, buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por venir, por compartir este momento. Es un inicio de un ciclo de charlas que nos pareció interesante comenzar como una actividad en el segundo semestre de este año, como siempre pensando en cuestiones propositivas que puedan sumar a la vida institucional del club. Y bueno, nos parecía interesante arrancar ya este mes de septiembre con una propuesta que es novedosa, que es innovadora y que en muchos casos a veces cuesta entender un poco, y nos parecía interesante justamente que vengan personas a comentarnos y a empezar a pensar diferentes actividades y demás. Pero esto se lo voy a dejar a Nicolás, no me quiero extender, así dejamos a los que saben. Que no soy yo. Buenas noches, gente. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Figuls, pertenezco aquí a la agrupación, al equipo de trabajo de Siempre por Vélez. En principio, agradecerles a todos ustedes por acercarse, por venir a participar un poco, sobre todo a Federico, que se ha tomado el tiempo y la buena predisposición para venir a contarnos un poquitito acerca de la Big Data. Bueno, a la hora de empezar a pensar un poco el ciclo, si se quiere, el ciclo de charlas, esta charla en particular que da inicio al ciclo de charla, nos empezamos preguntando por qué hablar de Big Data, ¿sí? Y bueno, a la hora de buscar esas respuestas, lo que pensamos es que en este último tiempo ha ganado mucha relevancia todo lo que es el tema de análisis de datos y más, y relacionado con el deporte. Gracias a esa magnitud de datos permite una toma de decisiones mejor, si se quiere, más eficiente, ¿sí? Y quizás lo hemos aplicado esa información, permite la colaboración y de hecho quizás buscar un mejor desempeño de los deportistas de elite, permite buscar también un mejor desempeño a la hora de tomar decisiones para la definición de la táctica, de la estrategia dentro del campo de juego, pero no queda remitido exclusivamente a lo que es el deporte en sí o el campo de juego, sino que también permite tomar decisiones de valor en lo que son cuestiones económicas de que generan esos eventos deportivos, e incluso cuestiones logísticas o, si se quiere, de seguridad en el marco de los eventos deportivos que se realizan. A la vez, lo otro que veíamos también es que es quizás una actividad que viene en crecimiento también. Hoy día encontramos universidades que prestan capacitación para todo lo que es Big Data relacionado con el deporte. Y en definitiva encontramos, o lo que pensamos y en definitiva nos hace quizás arrancar con esta charla, es justamente que hoy por hoy el éxito deportivo no está exclusivamente relacionado con el desempeño deportivo en sí, sino que cobra la información que colabora con la toma de decisiones, un factor sumamente relevante para alcanzar esos resultados deportivos. Entonces, en definitiva, nada, nuevamente agradecerle a Federico por la buena predisposición, por acercarse y por permitirnos entender un poco más de qué se trata esto del Big Data relacionado con el deporte. Así que, gracias. No, gracias a vos. Primero, gracias a todos por acercarse y gracias a la agrupación por darme el espacio y nada, por compartir con ustedes. La idea es que compartamos, yo les cuento lo que sé, ustedes traigan sus inquietudes, ¿sí? Que todos salgan con una mejor idea de qué es esto de Big Data en el deporte en general, ¿sí? Vamos a hablar de Big Data en el deporte, deportes que usan Big Data, y vamos a hablar del fútbol en particular, y vamos a hablar que, como bien decía, Big Data va más allá de lo que uno siempre piensa en términos del deporte, de lo que es táctico y estratégico, de poder, no sé, analizar los movimientos. Hay otras áreas en lo que es la actividad deportiva, ¿sí? Y la actividad institucional deportiva, que también se puede aplicar Big Data con mucha utilidad. Bueno, brevemente voy a hacer un segundo sobre mí, no vale la pena. Yo soy director de Rectodata, somos una startup que nos especializamos en lo que es Big Data. Y usted me va a decir, bueno, me estás diciendo, vas a explicar qué es Big Data y me decís que es en Big Data. Ahora lo vamos a ver un poquitito de lo que se trata, obviamente. Ese es el Twitter, cualquier consulta que quieran enviarme un correo, decir, che, la verdad, no entendí un concepto, quisiera profundizar en esto, me contás.
esto disponible. Otra cosa es, junto estamos coorganizando lo que es el Big Data Week Buenos Aires, que es un evento de Big Data, obviamente es más técnico, ¿sí? Es un evento tecnológico, pero bueno, quizás alguien que le gustaría acercarse lo puede buscar, o lo puede mandarle un mail, le acerco información, ¿sí? En caso que alguno tenga interés o conozca a alguien que quiera acercarse al evento. Bueno, hasta aquí soy yo prácticamente, es más, estoy casi un año más joven, estoy prácticamente igual. Bueno, vamos a ver entonces qué es Big Data, ¿sí? Y esto va a ser una definición más técnica. Hoy por hoy, si se ponen a buscar Big Data, definiciones de Big Data, van a encontrar de todo un poco, ¿sí? Algunas que son más de marketing, otras que son más académicas, otras que son más una mezcla entre marketineras y tecnológicas. Pero hay una que es con la que nace, ¿sí? el concepto de Big Data, y la definición reza de la siguiente forma. Big Data es un conjunto de tecnologías que permiten solucionar problemas de datos cuyo volumen, variedad y velocidad no puede ser resuelto por tecnologías tradicionales. Ahí dije la definición exacta, si quieren la podemos repasar. Es un conjunto de tecnologías. Es decir, Big Data no es una tecnología, ¿sí? Es un conjunto de tecnologías que permiten resolver problemas, ¿sí? Está pensado para resolver problemas obviamente relacionados con datos, con información, cuyo volumen, y por volumen ¿qué podemos hablar? Podemos pensar en cantidad de registros, cantidad de datos que tenemos. Variedad, ¿qué quiere decir variedad? Variedad quiere decir distintos tipos de fuentes de datos. Por ejemplo, datos que vienen de un dispositivo electrónico que está conectado a algo, datos que vienen de una base de datos de determinados orígenes. Son distintas variedades de orígenes de datos. Y volumen que tiene que ver, y velocidad que tiene que ver a qué velocidad necesitamos almacenar toda esa información, procesarla y disponibilizarla. Y lo que trae Big Data nuevo es que justamente puede resolver esas tres variables, ¿sí? Que las tecnologías previas a lo que es Big Data no podían resolver. No eran capaces de resolver ni siquiera dos simultáneamente. Entonces, esto es un poquitito la definición técnica de lo que es Big Data. Acá probablemente deben estar pensando un poco diciendo, bueno, a ver, velocidad, etcétera. Luego lo vamos a ver en algunos ejemplos en el deporte y se va a poder empezar a entender mejor, bueno, cuando hablamos de volumen, cuál sería el volumen, o sea, algún número, ¿sí? Existe un número, ¿desde qué número es volumen Big Data? O desde qué velocidad es velocidad Big Data, desde, no sé, 10 millones de registros de procesamiento por segundo. Tampoco hay un número así que exista definido diciendo por arriba de esta cota es o por debajo de esta cota es. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un problema o una tecnología desde Big Data sí es capaz de resolver, ¿sí? Estas tres variables. Y acá podemos empezar un poco en decir, a ver, problemas de Big Data o cosas que hayamos escuchado de Big Data, por ejemplo. No sé, una clásica es que aparece normalmente en el caso de las elecciones, ¿sí? Se habla de ganado las elecciones con Big Data. O Google te vende gracias al Big Data. Entonces, más allá de eso, que así dicho suena nada, uno puede decir, bueno, a ver, Google te vende gracias al Big Data. Bueno, ¿y cómo es que te vende? Bueno, ¿qué es lo que hace? Tiene un gran volumen de información de millones de personas, sabe lo que vos haces con tu mail, sabe lo que vos haces cuando navegás, toda esa información la tiene, no solamente de una persona, de miles de millones de personas. Volumen tenemos. Ahora, para ser capaz de darte o personalizarte a vos una publicidad, por ejemplo, ¿cómo sabe Google que yo justo miré no sé dónde y ahora me está ofreciendo ropa? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque es capaz de procesar ese gran volumen de información que tiene a la velocidad requerida para poder, ¿sí?, en el tiempo correcto, que sea, digamos, no 3 meses después, sino en el momento en que vos estás interactuando con lo que te interesa, poder mostrarte ese anuncio relevante. Y variedad, y acá la variedad ¿cómo viene? Porque Google es capaz de procesar tus mails y saber qué es lo que estás poniendo en tus mails o quién te mandas mails. Es capaz de saber, por ejemplo, qué es lo que buscas en Google, ¿sí? Que buscas autos, bueno,
Es capaz también de saber, por ejemplo, qué documentos subís a Google Drive, ¿sí? Subir Words, etc. Bueno, esos son variedades, distintos orígenes de información que es capaz de leerlos todos y procesarlos. Entonces acá tenemos un ejemplo de por qué Google usa Big Data para vendernos algo. Como ese ejemplo de muchos otros. Pero es para que les se den una idea de qué es lo que estamos hablando. En algunos casos, la idea de, vuelvo a decir, ganó las elecciones gracias al Big Data es más un concepto, una idea de algún periodista que dice vamos a ponerle Big Data porque yo que efectivamente sea algo relacionado con Big Data. Pero bueno, el que es lego, nada, tiene que tomar lo que ve y dice, bueno, está bien, debe ser con Big Data, no lo sé, técnicamente no sé qué es lo que pasa atrás. Pero lo importante es que sepan que si le dicen Big Data, usted tiene que decir, bueno, tiene que estar hablando que por detrás de eso tiene que haber, ¿sí?, sido capaz de manejar estas tres cosas. No sé, por ejemplo, haber sabido los gustos de los electores, las preferencias de 40 millones de habitantes en Argentina. ¿Sí? Bueno, y ver si eso, ¿sí?, tiene algún sentido de lo que es Big Data como definición. Bueno, y acá ya se termina lo, si querés, más duro de toda esta definición y de procesamiento de datos, etc. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que vinimos, que es de deportes. ¿Y cuál es el primer deporte, ¿sí?, por definición, que usó datos? Y eso hay un consenso que es el béisbol, ¿sí? El béisbol es, no sé, uno agarra a aquellos que les gusta el béisbol, yo no soy gran fanático, miro algún partido, pero uno puede irse a 1932, 1920, ver jugadores y están las estadísticas completas. Muchos conocen, lo habrán escuchado, Babe Ruth, el gran bateador, bla, bla, bla. Uno puede ir hace 80 años y están sus estadísticas completas partido a partido. Cuánto batió, cuánto erró, cuántas bases ganó, cuántas carreras. No existe otro deporte que tenga esas estadísticas. Del fútbol impensado. Gracias que tenemos los goles. Y todavía estamos diciendo si Pelé hizo 1000 o 1002 porque uno que uno no anotó, se la pifió abajo y no sabemos cuál es la cuenta exacta. Entonces, quizás esa es una buena referencia para pensar, y después vamos a ver por qué también el béisbol es uno de los que primero aparece aprovechándose de Big Data para generar resultados deportivos. Porque es el deporte que tiene años y años históricos de información para analizar. Entonces acá ya podemos decir, a ver, Big Data, sí, volumen tenemos, porque tenemos 100 años de estadísticas de béisbol para analizar, ¿sí? Como mínimo eso está. Entonces acá traigo, y otra cosa que traigo acá, que es, algunos habrán visto quizás los documentales de ESPN, que se llaman 30x30, es una serie de documentales de ESPN, la mayoría son muy buenos. Y este es en particular, ¿sí?, de lo que fue, hoy por hoy todos sabemos lo que es el Grande T, las ligas fantasía, fantasy béisbol, fantasy fútbol, etc. ¿Sí? Estas ligas de fantasía. Bueno, eran un grupo de amigos que se juntaban en Nueva York, ¿sí?, en un restaurante, y dijeron, che, ¿cuándo empezamos a hacer como unos equipitos y vamos viendo a ver quién sabe más de béisbol? Era como una competencia entre 10, ¿sí?, personas, 10 amigos. Bueno, ¿y cómo es que pudieron llevarlo adelante? Porque el béisbol todos los fines de semana, después de cada partido, les daba las estadísticas completas. Entonces pudieron armarse sus equipos de fantasía, ver cómo le iba a cada uno de sus jugadores y poder llevar, ¿sí?, un puntaje, etcétera, de qué es lo que iba pasando con sus equipos. Ellos no hacían Big Data, a eso no me refiero, ¿sí? Lo que me refiero es que el béisbol es el deporte que, involuntariamente, porque en 1920 no existía la idea de poder hacer análisis avanzado de información, pero involuntariamente fue el primero que se dio cuenta que colectar datos era básico para poder entender el juego. Eso es algo que el fútbol recién hoy se empieza a dar cuenta, decir, che, sería bueno poder entender qué es lo que hacen los jugadores en la cancha, cuál es su performance, etcétera, ¿sí? En el béisbol es algo dado. Hoy por ahí nadie se le ocurre ver un partido de béisbol sin ver las estadísticas. Y acá viene a cuento entonces ya cosas que empiezan a suceder en realidad, ¿sí? Hay una película que se llama Moneyball, en la que protagoniza Brad Pitt, que está basada en una historia real de
Atléticos de Oakland, perdón, ahora me confundo. Sí, los Atléticos de Oakland, que eran un equipo, con un presupuesto muy bajo, prácticamente no tenían relevancia, ¿sí?, en la Liga Mayor de Béisbol. Entonces, en un momento, el personaje de Brad Pitt es el manager del equipo y van a uno de los famosos scouts, que es cuando van a reclutar jugadores, o draft, que se llama, siguiendo esos deportes. Entonces se encuentra con un amigo, y tienen que empezar a elegir jugadores. Brad Pitt hace el personaje de manager y de un jugador que en su momento todos los scouts decían este va a ser una estrella, qué sé yo, y la verdad es que no tuvo una carrera para nada, ni siquiera relevante en lo que fue el béisbol. Y este amigo que se encuentra le dice, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo? Sí, sé que no te fue bien en el béisbol, ahora estás de manager. Sí, bueno, no tuve suerte en la carrera, ¿no? Como diciendo, la verdad es que no sé. Y el amigo, que había salido de Harvard, de una escuela de economía y matemática, le dice, yo no sé por qué te eligieron a vos en la primera ronda, yo te hubiera elegido en la 9ª ronda a vos. Nunca fuiste un gran jugador. No, ¿cómo vas a decir eso si a mí todos los scouts decían que yo era re prometedor? No, dice, porque yo tengo un método, estuve estudiando un método para elegir jugadores, y de acuerdo a ese método vos no sos un gran jugador, la verdad. Bueno, a ver, explícamelo. Y le dice que estuvo estudiando y que había encontrado una estadística, haciendo análisis de datos, una estadística que para él era la clave. No importaba todo lo demás, lo que decían los scouts, la intuición, de lo que les parecía, sino que había una estadística que era cuántas bases hacía un jugador por temporada. Esa es la única estadística que para él era importante. Y había hecho un análisis de que los mejores jugadores eran los que más bases hacía por temporada. Entonces le dice, bueno, venite conmigo, vamos a armar un equipo en base a tu plan de selección de jugadores. Y empiezan a hacer todo tipo de adquisiciones que para la liga eran ridículas, jugadores que nadie compraría, y ellos con este análisis, ¿sí?, de información dijeron, vamos a empezar eligiendo así. La cuestión que arranca la temporada, esto es en el 2001 fue, ¿sí? En el 2001 arranca la temporada habiendo elegido los jugadores, pierden 7 partidos seguidos, los primeros 7 los pierden. Entonces, obviamente, toda la gerencia, los fans dicen, no, este evento es un desastre, los jugadores que elegiste son todos malísimos, vamos al fracaso. Y Brad Pitt dice, no, yo lo voy a defender porque la temporada tiene 70 partidos, es muy poco los partidos que jugamos. Vamos a esperar, ¿sí?, que avance y vamos a ver. La cuestión que el equipo, después de esos 7 partidos, gana 20 seguidos y llega a la final de lo que es la conferencia o la liga. Vieron que en el béisbol está una liga americana, ¿sí?, una liga nacional, que después juegan la final de lo que es, ¿sí?, la serie mundial. Bueno, llegan a la final de lo que serán las semifinales antes de llegar a lo que es la serie mundial y pierden. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? Después el personaje de Brad Pitt se va a otro equipo, se va a los Medias Rojas de Boston, y la liga toma esa idea y se convirtió después de eso, esa métrica, ¿sí?, que desarrollaron esos, como la métrica principal para selección de jugadores. Durante más de 10 años se utilizó eso como medida principal para medir los jugadores para scouts. Después, con el advenimiento de Big Data y de más tecnología, se incorporaron otras métricas para elegir jugadores. Otro caso, todavía si quieren más rutilante, es el de los Astros de Houston. Y este sí se consideró el primer caso de un deporte construido con Big Data. Los Astros de Houston eran un equipo, una franquicia mediocre. Nada, perdían, no sé, hasta el 2014 habían perdido más de 100 partidos en los últimos 2-3 años. Nada, era un equipo no irrelevante, no tenía ninguno. Entonces, la franquicia la compra un nuevo dueño y dice, bueno, no, esto lo tenemos que dar vuelta. Pero no le vamos a dar vuelta porque no tenemos el presupuesto de los grandes equipos. No somos los Yankees o los Medias Blancas, los Medias Rojas. Vamos a hacer, ¿sí?, análisis, vamos a hacer Big Data para elegir nuestro plantel. Y sucede algo parecido con lo que sucede en Moneyball. Empiezan a hacer, desde el 2014, empiezan a hacer adquisiciones que empiezan a llamar la atención. Pero claro, ¿qué pasa? La prensa ya había aprendido la lección del 2001. Entonces empiezan a decir, ¿qué es lo que está haciendo este equipo que empieza a incorporar jugadores
que no son malos, pero tampoco son buenos. ¿Por qué los está incorporando? Porque además el presidente había dicho, mi objetivo es en el término de 5 años salir campeón de la Serie Mundial. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? En el 2016, ¿sí? La Sport Illustrated de béisbol dice que para ellos van a ser campeones mundiales el próximo año. Ya los periodistas especializados dicen, nos arriesgamos a decir que los Houston Astros el año que viene van a ser campeones de la Serie Mundial. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Al otro año, los Houston Astros se vuelven campeones mundiales de la Serie Mundial de béisbol. ¿Me contaste el final otra vez? 2 películas, 2 finales me contaste. Por el día no, tengo que... ¿Sabés qué? ¿Verdad? No, el otro es un documental, ojo. Bueno. Es un documental. Los documentales no se spoilean. ¿Sí? Esto no es una película, ojo. Bueno. Esto es histórico. Bueno, entonces, acá tenemos, el primer equipo totalmente construido, digamos, utilizando lo que se llama Big Data. ¿Big Data qué es? Elegir cada jugador, analizar su performance previa, buscar informaciones de otros lados sobre cómo se desarrolla el jugador, probablemente en otros deportes. Se analizaron cómo era su desarrollo en otros deportes cuando en el secundario, en la universidad, cómo fue su desarrollo deportivo, y así fueron eligiendo, y principalmente con las estadísticas propias de lo que fue el historial del jugador en la liga hasta ese momento antes de incorporarlo. Bueno, y ahora ya hablamos suficiente de béisbol, pero hay que admitir que el béisbol en esto se lleva, ¿sí? Cuando hablamos de Big Data, se lleva una parte muy importante, ¿sí? Porque de alguna manera, quizás junto con otro deporte también, que después lo vamos a ver, ¿sí? O nombrar al menos, que es el básquet. Otro deporte que hace de el registro de información de lo que es la performance de los jugadores como algo principal. Pero bueno, el béisbol tiene ya como una historia de muchos años. Entonces vamos a nuestro primer Big Datero, como el hombre de la caverna, ¿sí? Que sin saber que iba a ser Big Data o que eso tenía algún sentido, empezó a hacer algo que tenía que ver con decir, ¿qué pasa si yo veo 200 videos del mismo jugador, todos los partidos que jugó para atrás, y lo estudio? ¿Sí? Claro, no había estadística, nadie podía saber, por ejemplo, nadie sabía el central de Italia, cuántas veces cabeceaba hacia la izquierda, cuántas veces, eso no existe, ni lo anotamos, ni todavía lo tenemos. Probablemente en el corto plazo, en el fútbol, esa información empieza a estar disponible. Por ejemplo, ¿cuál es el patrón en que un defensor defiende? ¿Sí? Cuando le ve una pelota arriba, ¿cuál es su patrón para despejar, etcétera? Todavía no existe, imagínense en aquel momento. ¿Sí? Esto es un amistoso de cancha de Vélez, si no me equivoco, previo a cancha a un amistoso. Y acá los tenía todos, y él pasaba videos. Que un poco esa era la idea, era decir, bueno, veamos la historia, pero acá era totalmente intuitivo, acá no había, esto no era, digamos, cuantitativo, ¿sí? Esto era cualitativo. Pero era un poco, sí, la proto, definición de lo que iba a ser después, sí, el análisis de datos en el fútbol. Obviamente no es Bilardo el primero, ¿no? Ha habido técnicos previamente. Pero para nosotros él es como, ¿sí? El primero, es el fundador de esta idea, ¿sí? La idea de veamos un montón de videos y veamos qué es lo que hicieron antes, que es un poco eso lo que, digamos, cuando uno habla de Big Data. Lo que queremos es predecir qué va a pasar. Para predecir qué va a pasar en el futuro, tenemos que mirar el pasado, estudiar qué es lo que pasó en el pasado, y podemos tener una idea, ¿sí? Con más precisión o menos precisión, nunca 100% de precisión, ¿sí? Porque si no sería el mundo determinista. Si sabemos con 100% de precisión qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Es como si hubiera un destino, no lo hay. Cualquier modelo que prediga lo que va a pasar tiene una probabilidad mayor o menor, una precisión mejor o peor, ¿sí? Pero nunca el 100% de precisión. Y eso fue lo que él, digamos, de alguna manera sí trajo en forma, vamos a decir, sin quererlo, ¿sí? Sin quererlo empezó a hacer, en este caso sería Small Data, porque ningún jugador puede haber más de 50 videos, ¿sí? Mientras que Big Data tendrían que ser 50.000 videos por lo menos, ¿sí? De un mismo jugador y ver, no sé, 200.000 cabezazos que hizo para poder empezar a entender su patrón de juego. Pero bueno,
esto era lo que había disponible en ese momento. Y uno dice, bueno, perfecto, entonces lo que es Big Data tiene que ver con táctica. Acá voy a traer otro ejemplo que también es supongo que deben conocer, lo que fue el Leicester en Inglaterra, que salió campeón, si no me equivoco, en el 2016. ¿Me pueden ayudar? 2016. Bueno, el Leicester fue otro equipo que usó análisis de datos para no tanto la adquisición de jugadores, sino como para armar una táctica de juego y poder empezar a medir lo que es la performance o cómo, digamos, se desempeñaban sus jugadores en el campo de juego. Y previo al 2016, que sale campeón en una liga inglesa que está dominada por los equipos con presupuesto más grande, con lo cual no es fácil salir campeón en la liga inglesa, ¿no? Tan difícil como salir, o quizás no tan difícil como la española, pero es una de las ligas más difíciles y cada vez se hace más marcado, porque cada vez la diferencia presupuestaria es más grande. Entonces, ¿cómo hizo un equipo de Leicester que no tenía también, no era un equipo relevante? Bueno, ellos durante muchos años lo que hicieron fue utilizar distintas técnicas de colección y análisis de datos. ¿Qué es lo que hacían, por ejemplo? Y por acá lo nombraron, la famosa tirita acá en el pecho de los jugadores con un dispositivo que medía todos los días, todos los entrenamientos, todos los partidos, qué es lo que hacían los jugadores, por dónde andaban, a qué velocidad corrían, dónde estaban en cada momento del partido, cómo estaba parado el equipo. Bueno, toda esa información, entrenamiento y partidos colectados. Y así pudieron ir construyendo, ¿sí?, un análisis de los jugadores que tenían en ese momento, de cómo se movía el equipo, y de a poco fueron perfeccionando lo que sería la táctica de juego en base a esa colección de datos. Y acá sí también hablamos entonces de Big Data, porque imagínense años y años de entrenamientos diarios de un plantel de 30 jugadores, colectar toda esa información y además ser capaces de analizarla, porque yo puedo tener información de dónde estuvo el jugador, pero tengo que ser capaz de analizarla y visualizarla y que después el técnico pueda mirar un reporte y decir, bueno, mira, este jugador estuvo haciendo tal cosa, vamos a correrlo acá, vamos a parar el equipo diferente. Todo ese trabajo no es solamente ponerse un dispositivo que mande información, luego que esa información que se generó hay que colectarla, procesarla y en definitiva hacerla un resultado que se pueda ver y como último tomar una decisión en base a ese dato. Porque el Big Data, más allá de todo el volumen, todo se basa en la posibilidad de poder tomar una decisión en base a los datos que tengo. Si es solamente por el hecho de colectar datos y procesarlos, no tiene sentido. Big Data me parece. Disculpame que te interrumpa, sí. Vos decís materializarla, ¿entendés? Lo que vos decís, ese materializarla. Es exacto, digamos. Que la data que está colectándose se materialice en y darle, como darle sentido, ¿sí? Que se convierta en una acción, ¿sí?, o en una decisión, ¿sí?, por parte de algún nivel, que puede ser el técnico, que puede ser un nivel gerencial, etc. Y saliendo de lo que es la táctica, Big Data también se puede usar, por ejemplo, en un área que los clubes de Europa lo usan mucho, por ejemplo, en el marketing. Uno dice, bueno, vas a Japón y hay merchandising y socios del Real Madrid. Y vas, no sé, a Tailandia y hay merchandising y socios del Manchester United, ¿sí? Ahora, no es que van ahí y dicen, bueno, pongamos un puestito y decimos que diga Manchester United y que la gente se acerque. No, ese tipo de acciones de marketing requieren un análisis de decir, bueno, ¿a qué mercado vamos a ir? Vamos al mercado asiático, perfecto. ¿Cómo es el mercado asiático? ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores asiáticos? Nosotros, ¿qué tenemos para ofrecerte? Entonces, de acuerdo a las preferencias, ¿cuál es el producto que le podemos ofrecer al consumidor asiático que le haga consumir? Porque quizás yo le llevo, no sé, merchandising que quizás funcione en Europa y el asiático lo mira diciendo, no me interesa, no es culturalmente lo que consumo, ¿sí? O por ejemplo, no sé, tratan de vender en su país de origen, por ejemplo en Inglaterra o en España, en el caso de Real Madrid, cosas que quizás son menos efectivas y que podrían llevarlo a otro mercado que sería mucho más efectivo. Quizás vender camisetas autografiadas en España tenga menos sentido porque la gente lo pueda conseguir acercando de los entrenamientos, y quizás en Asia o en Norteamérica
o en Oceanía, eso es un objeto muy difícil de conseguir para un fan, entonces comprar ese tipo de cosas tiene mucho más interés. Y todo ese tipo de análisis de marketing y de mercado se utiliza con herramientas de Big Data. Y uno de los fuentes de datos principales, no la única, por ejemplo, son las redes sociales. ¿Sí? Ver qué es lo que dice la gente en ese mercado, qué son los productos que le interesan, analizarlo y ver cómo llegar a ellos. Entonces Big Data no es solamente, ¿sí?, táctica, estrategia, de fútbol, de básquet, lo que sea, es también marketing, es también atención y fidelización al socio. ¿Qué le puedo ofrecer a mi socio? ¿Sí? ¿Cómo puedo captar nuevos socios? ¿Qué le puedo ofrecer al socio actual para que se quede? Eso también, ¿sí?, se pueden usar técnicas de Big Data. Quizás uno dice, mira, somos un club de 5.000 socios, parece que no vamos para Big Data. Está bien, no será Big Data, pero sí puedes usar técnicas de Big Data, de analizar, ¿sí?, el comportamiento de tus socios, qué es lo que hacen, y en base a eso sacar conclusiones y tomar acciones en base a eso. Entonces, no es solamente táctica. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Cuando vos decís determinar el comportamiento de los socios, ¿no? A mí me interesan los socios, pero llevarlo a cualquier escenario. ¿Tenés forma de un universo tan reducido y no identificado, pero digamos, determinar su comportamiento? O sea, ¿existen en cualquier ámbito? En cualquier ámbito, mirá, por ejemplo, vos que un universo reducido, ¿qué sería un universo reducido? No son 50, ¿sí? Y en un club tenés, por ejemplo, algunas diferencias de factores socioeconómicos, factores de zona en la que viven. Entonces vos, por ejemplo, ¿qué podés hacer? Podés segmentar tus socios, ¿sí?, en grupos socioeconómicos, zonas en las que viven, etc. Y poder decir, bueno, a ver, ¿cómo se comportan mis socios de un grupo socioeconómico alto? ¿Cómo se comportan los socios de un grupo socioeconómico medio, por ejemplo? ¿Qué consumen? ¿Qué deportes hacen? ¿Sí? ¿Qué deportes hacen estos? ¿Qué deportes hacen eso? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer, por ejemplo? Si yo ya sé que el grupo socioeconómico medio normalmente hace tenis, hace básquet, hace judo, ¿sí?, y quizás no tanto manda a sus hijos a las inferiores, ponele. ¿Por qué sé yo? Porque es la estructura propia de lo que es ese grupo. ¿Tiene sentido ir a insistir y darle, que te dan, ofrecer? Quizás no, decís, no, voy a apuntar, ¿sí?, la oferta a lo que ese grupo es lo que más consume. Y eso lo haces analizándolo. O por ejemplo, podés decir, bueno, ver por zonas geográficas en las que viven y ver cómo se comportan, ¿sí?, qué servicios usan, ¿sí? Ese tipo de, por ejemplo, es una técnica, se llama segmentación. Hay otras técnicas de análisis de grupos, no de individuos, ¿sí?, de grupos. Lo que haces normalmente es tenés un grupo y tratás de encontrar patrones comunes en esos, ¿sí?, como de alguna manera segmentar y encontrar conductas que sean parecidas, y después a esos grupos que se comportan parecidos, ver qué es lo mejor que tenés para ofrecerles. Puede ser un producto, puede ser otra cosa, no sé, una oferta, un descuento en la cuota, cualquier cosa que vos veas que eso va a ser lo que más efectividad tenga, ¿sí? Muy bien. No sé cómo estamos de tiempo, porque carezco de... Ah, perfecto, pasó más o menos media hora. Muy bien. Bueno, y acá, obviamente, Alemania siempre, viste, tiene ya, los tipos ya planearon todo hace 6 años, ya está todo armado, y va a suceder, no importa lo que pase en el planeta, en el 2021 Alemania va a tener su Silicon Valley del fútbol. Y esto es, Silicon Valley del fútbol no es un invento que puse, sino que efectivamente la AFA de Alemania tiene un plan estratégico que para el 2021 van a tener si no me equivoco, en Múnich, un parque tecnológico de empresas que se dediquen a lo que es todo tecnología pensada para el fútbol. Y por tecnología pensada para el fútbol puede ser con análisis de información, ropa inteligente y cualquier cosa que se les ocurra en términos de tecnología que se aplique al fútbol, ¿sí? No sé, tratamientos médicos innovadores, ¿sí?, pensados para el fútbol, movilidad pensada para el fútbol y todo lo que equipamiento pensado para el fútbol con innovación tecnológica.
Y para este plan más o menos tienen pensado invertir la asociación alemana, obviamente hay empresas privadas, 200 millones de euros. Ya se pararon, ya están. Y están en ese camino. De hecho acá está, es cuando se lanzó, ahí está Joachim Löw y ahí está Oliver Bierhoff, ¿sí? el ex delantero de la selección. Acá están viendo lo que iba a ser el parque, lo que es el parque, ¿sí? Porque va a ser toda una zona en la que van a estar todas las empresas de tecnología, y de hecho ya hay muchas empresas establecidas, lo pueden buscar porque por hoy ya hay empresas que están. Y la idea de la Asociación Alemana de Fútbol es ser la vanguardia, Alemania ser la vanguardia en lo que es tecnología aplicada al fútbol, ¿sí? Tanto en Big Data como en inteligencia artificial aplicada al fútbol, como en, vuelvo a decir, tecnología que tenga que ver con microchip, con electrónica y con todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces acá vemos que todo lo que es Big Data, bla, 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 hay países, ¿sí? Todo lo que es Big Data es uno de los aspectos, ¿sí? Big Data, hay muchos otros aspectos de lo que es tecnología, nanotecnología. Bueno, hay países en que ya se lo tomaron como visión estratégica, no es que, qué lindo hacerlo, a ver si algún club se pone las pilas e invierte, no sé, 5 millones de euros y arma su unidad de, no sé, análisis de datos, qué sé yo, el Bayern Múnich o el Leverkusen. No, acá es, ¿sí? Una visión estratégica a nivel de asociación de fútbol, a nivel país. Y eso es un poco la idea de la importancia que tiene, ¿sí? Lo que es la tecnología, lo que va a ser la tecnología en el fútbol y lo que nos espera en el futuro inmediato para algunos países, en el futuro inmediato para todos, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, vamos a hablar de Argentina en particular. Obviamente Latinoamérica en general viene atrás, ¿sí? Argentina tiene su coyuntura particular, no sé qué tan atrás viene, pero obviamente no está en punta en todo lo que es esto, ni siquiera en Latinoamérica. Pero va a ser cada vez más común, ¿sí? Empezar a ver y escuchar, ¿sí? Técnicos que empiecen a hablar diciendo, no, estoy acá con mi analista de datos, o estamos con la computadora y los vamos a ver al lado del campo de juego, ¿sí? Como por ejemplo vemos en el rugby, vemos en el básquet, que están con la tablet. Ni hablar entonces, por ejemplo, el fútbol americano ya, en el caso, los norteamericanos son muy, con ese tipo de cosas son muy, digamos, lo tienen muy claro, ¿sí? Que es importante juntar toda la información que se pueda. Después hay que ver el técnico si la usa o no, obviamente la utilizan, ¿sí? Pero en ese sentido, nada, no dejan la oportunidad de colectar info y utilizarla para lo que es los deportes. Para nosotros nos suena como que no, el fútbol, escuchame, esto, o sea que hace 40 años es un técnico, mandalo adelante. Y bueno, está bien, nos ha funcionado. El tema es que no creo que esa forma de llevar adelante lo que es la estrategia de un deporte, la táctica, siga funcionando. Nos van a empezar a suceder que nada, los países que sigan insistiendo con esa forma de llevar adelante, digamos, lo que es la dirección técnica, la estrategia, van a empezar a ver que cada vez otros equipos que quizás son menores en calidad técnica se van acercando, que es algo que ya va pasando. Muchas veces decimos, che, qué sé yo, y tácticamente son muy buenos. Y está bien, porque ya hay un orden, si hay un análisis de cómo se va a comportar. Bueno, imagínense eso llevado a una escala milimétrica, ¿sí? Va a hacer que eso sea mucho más marcado. Entonces, creo que nos tenemos que ir acostumbrando. Creo que es importante que los clubes empiecen a incorporar eso como forma de laburar a nivel táctico, siquiera a nivel institucional, ¿sí? Decir, bueno, a ver, empecemos a trabajar a todo nivel, desde la dirigencia para tomar decisiones, hasta el técnico para tomar decisiones. Todos, ¿sí? Traigamos datos. Todo lo demás son opiniones. ¿Está bien? Es un poco esa la idea, ¿sí? De un académico en lo que hablaba de lo que es el uso de los datos para la toma de decisiones en las organizaciones. Entonces lo que decía es, traigan datos porque las demás cosas son opiniones. Y son opiniones. Podemos tener más experiencia que nuestro mini Big Data que llevamos acá, siempre es un mini Big Data. No tenemos la capacidad de analizar, ¿sí? Todo el universo de información que hay para tomar mejores decisiones.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito, y esto, ¿sí? Que dijimos, bueno, a ver si yo la tengo muy clara. Entonces, yo les hago una pregunta. Para ustedes, por ejemplo, si pensamos, ¿quién le pega más fuerte a la pelota? Más rápido. ¿Quién le pega más rápido a la pelota? Más fuerte. ¿Roger Federer o, por ejemplo, no sé si alguno conoce un jugador español, Carreño Busta? Bueno, por uno diría, bueno, uno dice, no, Roger Federer, olvidate, Roger le pega con un fierro. Es cierto, le pega con un fierro. Pero bueno, el Abierto de Australia dijo, bueno, está bien, listo, todo muy lindo, pero vamos a ver, efectivamente, vamos a colectar toda la info, vamos a ver cuál es el desempeño de los jugadores en su golpe de drive. ¿Sí? En realidad analizó todos los golpes, pero acá hay un gráfico muy lindo de lo que es el golpe de drive. En este caso, este es un gráfico de 2 años de los últimos 2 Abiertos de Australia. Y acá lo que ¿sí? dice es, un poco el gráfico dice, bueno, ¿cuál es el jugador más agresivo ¿sí? de ataque? Y uno dice, sí, Roger Federer es el que más fuerte le pega. Sin embargo, si uno ve, ¿sí? acá esta línea vertical dice la velocidad de pelota, ¿sí? que sale de la raqueta. Cuando el jugador le pega, los que están más para arriba son los que más veloz sale la pelota. Los que están más para abajo son los que más lenta es la pelota. Y después, la línea es qué tan rápido, es decir, cuánto antes ni bien pica la pelota le pegan. Cuanto más para acá son los que apenas la dejan picar y ya le pegan a la pelota, y los que están acá atrás son los que la pelota pica y recién le pegan. Y acá hay algo que es medio contraintuitivo, porque resulta que Roger Federer le pega más, digamos, o Carreño Busta, Goffin y Cilic, por ejemplo, le pegan más fuerte que Federer. Y es contraintuitivo, porque vos decís, nada, no puede ser Carreño Busta, yo que miro tenis, te digo, vos lo mirás y no te da la sensación visualmente. Y ningún periodista deportivo de tenis diría, jamás lo dijeron, che, miren que Carreño Busta le pega muy fuerte a la pelota muy rápido. Sin embargo, cuando vemos los datos, nada, nuestra intuición, todo bien, pero hasta ahí no somos, ¿sí? Nuestro cerebro no es una gran máquina de analizar información. ¿Está bien? Lo que sí, por ejemplo, ¿sí? hay una gran diferencia en el caso de Federer es la capacidad que tiene para pegarle de sobrepique. Es decir, la pelota pica y ella le está impactando a la pelota. Que eso es el talento propio del genio, ¿sí? Ahora le voy a decir, bueno, pará, y que Nadal no es un genio, sí, es otro genio, pero bueno, Nadal espera que la pelota pique, bueno, porque eso es estilo de juego. Lo que quiero decir es que, principalmente en esto, ¿sí? Por ejemplo, todo el mundo dice, aquellos que vieron a Jack Sock o a Dominic Thiem, dicen, le pega fuertísimo a la pelota. Uno diría casi como Federer. Sin embargo, Sock o Thiem le pegan considerablemente más despacio a la pelota, sale de la raqueta, ¿sí? Comparado. Entonces lo que quiero insistir acá es que de a poco nos vamos dando cuenta que nuestra intuición y nuestra experiencia en el deporte es muy útil, pero tiene nuestro cerebro y nuestra experiencia muchas limitaciones. Entonces es bueno empezar a aceptar nuestras limitaciones como máquina de procesamiento y dejemos ¿sí? a la tecnología que nos dé la información que después nosotros vamos a interpretar y vamos a tomar una decisión. Eso es lo que tenemos que invertir. Nosotros no podemos ser la computadora que no vi 2000 partidos y yo ya sé quién le pega más fuerte, si Carreño Busta o Federer. No, eso no lo podés procesar mirando en la tele. Eso lo tiene que hacer una computadora. Vos lo que podés hacer es cuando te dan el gráfico, te dice quién le pega más fuerte, como coach, decir, che, mirá que Federer no le pega tan fuerte, pero le va a pegar ni bien pique a la pelota. Ese es el tipo de decisiones que nos competen a nosotros. Y esto es por eso, hablando de intuición y experiencia, y que cada vez se va mostrando que es más tramposo, ¿sí? Eso. No digo que la experiencia no es importante, es súper importante. Lo que no tenemos que sobrevalorar nuestra capacidad del cerebro para procesar datos, ¿sí? Que es diferente. Y en esto de lo que es datos, entonces, necesitamos, como que lo podemos dividir en dos partes. Una es, lo que sí necesitamos sí o sí son datos relevantes. ¿Qué queremos decir con datos relevantes? Cuando queremos analizar información y tomar decisiones, necesitamos datos que sean los que verdaderamente nos van a dar alguna respuesta, ¿sí? Ahora, lo que tiene Big Data que es capaz de traer datos de un montón de lados, ¿sí? Y eso es su fortaleza.
Después, los que trabajan en Big Data tienen que ser capaces de decir, bueno, nosotros nos trajimos, no sé, 50 tipos de datos diferentes, pero lo que nos va a dar la respuesta para esta pregunta es este conjunto de datos, ¿sí? Los otros no son relevantes, no los metamos en la ecuación, porque nos va a traer ruido. Bueno, ese es el trabajo de lo que hoy por hoy se llama en una empresa el científico de datos. Data Scientist, ¿sí? Que es el rol en el que aparece en Estados Unidos, en inglés, es el rol del científico de datos. Es aquel que se encarga de ver qué modelo tiene que armar predictivo, ¿sí? Cuáles son las variables relevantes para contestar la pregunta. Pero después hay otra cosa muy importante, que es, tenemos que hacer la pregunta correcta. Y esta es la parte que nosotros como humanos tenemos que... Esta es la parte que no puedo regresar a la computadora. Nosotros sabemos cuáles son las preguntas, ¿sí?, que nos van a dar las respuestas que buscamos para solucionar el problema. Lo que nos va a dar la computadora es la posibilidad de colectar datos, procesarlos y respondernos esa pregunta. Pero si nosotros hacemos mal la pregunta, ya está, nos va a responder nos va a dar una respuesta a una pregunta que si no nos va a solucionar el problema. Y acá es donde el humano, ¿sí?, no es que desaparece de la ecuación, ¿sí? Seguimos estando, creo que, y más que nunca, pero en otro rol, ¿sí? Un rol de un nivel, una capa más alta, ¿sí? Bueno, este es un video, después les puedo acercar, en el que, nada, muestra cómo es el trabajo de un científico de datos en la NBA. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Se trae todas las estadísticas de los jugadores y le da a los coaches modelos predictivos, diciendo, miren, en el próximo partido, ¿sí?, nuestro equipo, si sigue jugando como jugó hasta ahora, probablemente tenga este desempeño y el rival tiene este desempeño. ¿Qué cambios tenemos que hacer en la estrategia para tener una estrategia con mayor probabilidad de ser ganadora? ¿Sí? O un jugador en particular, ¿sí? Ese es el laburo que hace un científico de datos, por ejemplo, en la NBA. En los Estados Unidos también existe en el béisbol, existe en el fútbol americano, hasta en el fútbol. Si ustedes miran la MLS van a ver que están los técnicos al lado con la computadorita, con la tablet, como parte de su trabajo. Bueno, y hasta aquí llega la presentación. Les vuelvo a agradecer la paciencia, ¿sí?, para escucharme. Y nada, si tienen preguntas, tiren, esto obviamente es libre. Espero que no estén así, es que mi meme favorito. Gracias. Bueno, abrimos ahí un poco el espacio para preguntas. A Federico, agradecerte también ahí. Federico, en las encuestas de las elecciones se manejó mucho Big Data del Partido Socialista. No conozco, la verdad, no sé qué es lo que pasó por detrás. Yo te puedo decir el conocimiento que tengo de lo que pasa, de lo que hay algunos encuestadores, ¿sí?, en reuniones que vienen y preguntan. Primero, las encuestadoras, Big Data, no conozco a ninguna que te pueda decir que haga Big Data, ninguna. No, por eso no dije encuestadoras, sino dije Perfecto. ¿viste? Que... Perfecto, entonces, en base a eso, no creo hoy por hoy que, digamos, yo creo que sí se hace análisis de información, análisis de datos, se buscan algunas tendencias, análisis de redes sociales, qué es lo que está diciendo la gente, algo a nivel de Big Data, diría, un nivel bastante inicial. Pero hoy por hoy estamos lejos de que a nivel electoral y político se está hablando de Big Data con un conocimiento detallado de qué es lo que está diciendo la gente, qué es lo que está haciendo la gente, ¿sí? Por distintos motivos. Primero porque los partidos, si tienen presupuesto, no se lo van a gastar en eso, porque todavía no les da la garantía de que les dé las respuestas que están buscando, ¿sí? Segundo, que son cosas que no se desarrollan de un día para el otro, ¿sí? Tenés que venir trabajándolas. Entonces, por hoy no creo que ninguno haya hecho, digamos, realmente Big Data. Se dijo Big Data, ganando con Big Data y todo eso, porque a nivel periodístico está bueno y suena bien, qué sé yo, pero nada, sí, se hizo análisis de información, análisis de opinión, se colectó datos que tenían y se trató de ver cómo venía la mano. Pero el resto de la campaña para mí siguió siendo clásica, hecha y derecha. Exacto. No creo que haya ninguna innovación tecnológica.
No, preguntarte si, mínimamente conociendo la realidad de nuestro país, por ahí no conoces específicamente la finanza de un club deportivo como puede ser Vélez o uno similar, pero si vos crees que es posible este tipo de tecnologías que funcionen económicamente, que son viables o sustentables en clubes de fútbol de este estilo. Mira, yo creo que como institución, yo creo que Big Data o este tipo de tecnologías, técnicas de análisis de datos, sí son viables, son importantes que se empiecen a usar. Yo creo que hay áreas que son obvias, insisto con lo de marketing, porque es un área en lo que Big Data y análisis de datos ya está maduro y hay un montón de cosas que se pueden aplicar rápidamente, ¿sí? Así que en ese sentido hay. A nivel de costos, uno puede decir, bueno, está bien, ¿cuánto tiene que invertir un club? Y bueno, yo por ahí no creo que un club pequeño pueda afrontar, porque además no es algo que vos digas, no, lo hago y al mes tengo resultados. Eso es un proceso que requiere meses, desde que se empieza a analizar la info, trabajan científicos de datos y otros, y empiezan a ver qué se puede encontrar ahí de utilidad, si en la data que tenés disponible, porque el combustible de todo esto es la información que vos tengas disponible. ¿Cuánta información tiene disponible el club de, no sé, de lo que es marketing? ¿Tiene mucho? Vamos a decir, no tenemos nada, porque tenemos unas planillas que anotamos, que piensa la gente. Entonces es muy difícil poder armar análisis de datos de marketing sobre datos que no existen. Con lo cual tenés que empezar a hacer el camino de lo que se llama transformación digital. Empezar a decirle a la institución, tenés que empezar a generar herramientas que la gente interactúe, que genere datos, y esos datos que te generen esa interacción va a ser la nafta o el petróleo sobre el cual vas a empezar a hacer tu análisis de datos de tu Big Data. Si no tenés datos, no hay nada que se pueda hacer, no que tenga la plata, no se puede, digamos, ¿sí? Falta la materia prima. Exacto, falta la materia prima. Es así. ¿Existe el rol de científico de datos hoy en Argentina? Sí, es común en las empresas, en el Estado, ahora con todo esto que han tratado de hacer como innovación y qué sé yo, han incorporado, y en lo privado también es mucho más común, Despegar, Mercado Libre, todo eso. Hablo de esas porque son empresas nativas tecnológicas digitales. Es súper común que tengan científicos de datos, equipos de científicos de datos laburando en distintas áreas. ¿Sabes si hay en el deporte ya aplicado en Argentina o no se sabe? Mira, yo lo que el otro día veía, hay un par de casos, obviamente, en el fútbol, ¿no? ¿Me decís? Yo lo único que vi hasta ahora sí en su momento que decía que nada, la gente de Defensa y Justicia tenía un pequeño departamento con 2 personas que empezaron a laburar en análisis de datos, pero aplicado a lo que es la parte táctica, ¿sí? Y empezar a colectar info, y no sé si empezaron a trabajar en usar algún tipo de dispositivo en los jugadores para poder ver, ¿sí? Algo parecido a lo de Leicester, pero en mini, pero bueno, un inicio. Eso es lo único que conozco. Yo seguramente creo que los equipos más grandes, seguramente Boca y River quizás ya están trabajando más en eso, pero creo que todavía no lo publicitan porque no tienen resultados que mostrar o no lo sé. Es el único ejemplo que conozco. Es incipiente igualmente en el fútbol argentino, no es algo que esté institucionalizado. Te quiero hacer una consulta. Sí. Más que nada, no precisamente en el Big Data, sino lo que vos comentaste sobre las tecnologías. Y lo primero que yo me puse a pensar era en lo que tenemos hoy en día, que es la tecnología del VAR. Que por un lado puede ser beneficioso para el fútbol, pero por otro lado genera mucho malestar, sobre todo entre los espectadores, porque genera mucha polémica y eso plantea un debate que es el avance de la tecnología dentro del fútbol. Yo quería consultar hasta qué punto la tecnología y la Big Data pueden llegar a beneficiar al fútbol o pueden llegar incluso a hacerles perder interés, porque llega un punto en el que se vuelve tan tecnicista, se llena tanto de tecnicismo que quizás perdería su atractivo. Perdón la analogía que voy a hacer, pero es como quizás una persona que se prepara tanto para una salida de tal manera que la pareja con la que sale se aburre. Por eso yo te quería consultar. Me gustó. A mí me pasa sin hacer análisis, aburre. Un análisis previo, pero no, yo te entiendo, yo no comparto eso porque
A mí me gustan mucho los deportes que se practican en Estados Unidos, fútbol americano, básquet. Y yo creo que son deportes súper atractivos. Nadie puede decir que quizás el fútbol americano es el que menos gusta porque es diferente. A mí me gusta mucho, me parece. Pero el básquet creo que todos estamos de acuerdo que es muy atractivo como deporte y es un deporte que está súper estudiado, principalmente en la NBA, ni que te digo. Así que yo creo que todo lo que sea análisis para mí le agrega, vuelve al deporte más competitivo, le agrega, obliga a los equipos que se preparen mejor, ¿sí? Que traten de traer más sorpresas. Y no creo, como todo, digamos, también es un poco como la energía nuclear esto, digamos, puede usos buenos, usos malos, ¿sí? Pero en el caso del deporte y lo que es mejorar la táctica, para mí es ganancia y va a ser el deporte más atractivo. Y además hay algo que hay que entender, que no hay ninguna predicción 100% correcta, no es que vos podés saber qué es lo que va a hacer el rival por 100%, es una idea. Entonces después hay una dinámica que sucede, el elemento aleatorio o que tu modelo no es correcto, que hace que aparezcan un montón de cosas, que es lo que hace que el deporte es como es. O sea, ¿sí? Tendería, desde cierto punto de vista, en lugar de decidirse el partido en la cancha, se decidiría según un análisis. La previa se decidiría según análisis y quizás sería más difícil cambiar la táctica sí porque sí. ¿Está bien? Digamos, los técnicos quizás tendrían menos margen para decir no, vamos a cambiar la táctica, porque tendrían que decir, bueno, mirá, vos querés cambiar la táctica, pero los datos que tenemos no acompañan tu decisión. Pero yo soy el técnico, quiero cambiar la estrategia, ahora vamos con 3 delanteros. Y entonces ese tipo de cosas podrían suceder. Que sería más difícil justificar, ¿sí?, variaciones o cambios cuando los datos que tenés no acompañan la decisión. Pero ahí ya es la parte humana, ¿sí? Si vos como técnico querés tomar una decisión que no esté apoyada totalmente por datos y si las otras personas que te rodean te dan el ok para que lo hagas. Y ese es el elemento ya aleatorio, ¿sí? Ojo, no me malinterpretes, yo lo veo muy bien no, esto, pero no, ¿hasta qué punto podría realmente beneficiar al fútbol o incluso podría llegar a generar una distorsión dentro de lo que es? No, yo creo que igualmente la comparación con el VAR es diferente, porque la comparación con el VAR tiene otra, digamos, conceptualmente es distinto. Acá no tiene que ver con un análisis de datos, de comportamiento, de predicción. Y lamentablemente, hay un uso por parte del humano malísimo del VAR, entonces lo terminan desvirtuando. Y creo que el fútbol tiene, si querés, culturalmente, el fútbol tiene cierta resistencia, ¿sí?, a lo que es incorporación de tecnología, pues siempre que se incorpora tecnología hay problemas. A la inversa de lo que pasa en todos los deportes, uno ve el tenis, dice, gracias a Dios existe el ojo de halcón, ya no está mal, que el otro le revolea la raqueta, que insulta, ya está, se terminó. Y vos decís, es espectacular. En el fútbol ojalá pase lo mismo, ponen tecnología en el fútbol toda a la inversa. El VAR muestra que la pelota picó afuera y cobran gol, entonces es inmanejable de esa manera. Ahora, ¿por qué? Bueno, después es opinable. ¿Por qué no funciona? Mi opinión es porque no se quiere que la tecnología se incorpore. Entonces, cualquier intento de tecnología siempre se lo manipula de manera que fracase estrepitosamente y todo el mundo diga no usemos la tecnología. No sé, retomando con algo que te había dicho Bernardo, por ejemplo, de las empresas que usaban Big Data, ¿no? Privadas o lo que fuese. Sé que hay empresas, por ejemplo, privadas, ¿no?, que tienen como norma o como establecido de sí o sí usar Big Data en eso que te había preguntado Bernardo en esa pregunta. Y lo decís, por ejemplo, aplicarlo en el fútbol, obviamente es una oportunidad genial, me parece, para hacerlo. Vos decís, por ejemplo, de otros deportes, básquet, tenis o lo que fuese. Obviamente que el fútbol creo que es una oportunidad excelente para aplicarla, pero como te dijo Bernardo, si empresas o no, más allá que obviamente el club es un club social, etcétera, pero no deja de ser una empresa también. Y creo que unir eso, sí, igualmente es excelente, ¿no? Primero, digamos, hay empresas que por hoy no pueden no usar Big Data porque claro, es parte de su negocio. Vos diste dos ejemplos, ¿sí? Para eso es a lo que me referí. Diste dos ejemplos muy puntuales que
Exacto. Se usa No pueden usar mercado libre, Exacto, a eso se no refiere. pueden usar Big Data Eso. porque A su eso. negocio es eso, es ver qué le puede vender. Y para A eso. poder vender A eso tienen que me saber qué es lo que hiciste, qué es lo que hicieron todos los consumidores, etc. Así que con eso está. Después yo creo que Big Data es una tecnología que cualquier institución en el que haya una oportunidad de incorporarla, pero la tecnología solo no sirve, esto es, digamos, la tecnología es una herramienta. ¿Sí? Entonces, vos, si querés ser cirujano, no es que si te dan un bisturí te convertís en cirujano. Si vos sos cirujano y no tenés un bisturí, no podés operar. Entonces, es la combinación entre una institución que tiene como filosofía interna usar la información para tomar decisiones y la herramienta que le permite llevar adelante esa visión. ¿Está bien? Es esa unión de las dos cosas. Si vos tenés una institución que no piensa usar como visión estratégica decidir en base a datos, yo te puedo traer toda la tecnología de Big Data y te la pilo en un data center inmenso y vos vas a seguir haciendo lo que hacías. ¿Sí? Y si vos querés hacerlo y no tenés las herramientas tecnológicas, es muy difícil. ¿Cómo haces? No las tenés. Entonces, es la combinación de ambas. Entonces, aquellos que quieren dar el paso tienen que, para muchos, lamentablemente, ceder y decir, bueno, mi opinión experta ya no va a tener el peso que tenía. Yo voy a tener que venir con algo que acompañe mi opinión experta. Un número que diga que yo tengo razón. Que yo tengo razón solo ya no va a alcanzar. Eso es el cambio de cultura interna. Sí, perdóname, me quería preguntar algo. Sí, yo quería hacer una pregunta y retrotraer un poco a la pregunta que te hizo este muchacho sobre la posibilidad y la viabilidad de incorporar Big Data al fútbol. Porque vos hiciste un paralelismo con los deportes de Estados Unidos. El básquet, el béisbol, el tenis, el fútbol americano. Son deportes donde un partido de básquet 125 a 98. Un partido de tenis tiene por cada game 5 o 6 puntos, varios sets, y en el fútbol un 3-0 goleada. Entonces, me parece que no habría la cantidad de datos, corregime si me equivoco, porque puedo estar equivocado acá en la China. Me parece que costaría mucho encontrar esa cantidad de datos para analizar y hacer el comparativo con el básquet, con el tenis, con ese tipo de deportes. Sí, pasa que no es la única métrica que tenés para medir la cantidad de anotaciones, ¿sí?, que suceden en un deporte. Porque el fútbol americano podés tener, por ejemplo, lo que sería el equivalente al try, puede haber, no sé, en promedio hay más o menos 6 tries, llaman touchdown, conversiones por partido. No es un número tan alto tampoco. Pero hay un montón de métricas que podés medir en el fútbol, ¿sí? Podés medir desde lo más básico, pases bien dados, pases mal dados, qué tan fuerte le pega la pelota, en qué zona del campo es más efectivo un jugador haciendo pases, en qué zona es menos efectivo. No sé, ahí tenés un montón de medidas, ¿sí?, de métricas para medir y sacar información, ¿sí?, que puedes utilizar. No sé, por ejemplo, efectividad en los centros. Bueno, efectividad en los centros con marca, efectividad cuando tiene un centro con marca, efectividad cuando tiene un centro sin marca. Un defensor, no sé, efectividad en robar pelotas y dar el pase correcto próximo, o robar pelotas y colgarla a la tribuna. Es decir, hay un montón de métricas y cosas que podés colectar, que van más allá de los goles, que en el caso del fútbol es un deporte de muy bajo cantidad de anotaciones en promedio. La mayoría de los deportes tiene más. Todo lo que creo que no hay ningún deporte que tenga menos que el fútbol, porque el fútbol anda cerca de 2, 3, no sé cuánto es el promedio. Con lo cual es cierto, pero hay un montón de medidas que podés, o cosas que podés medir y colectar, ¿sí? Ni hablar de la posición de los jugadores en la cancha, hay de todo. Lo que pasa es que también el Big Data no te corre el factor humano de la ecuación. Porque si vos colectás todos los datos, pero no sabés de esos datos, tenés una persona atrás de la computadora que tiene todos esos datos enfrente de los ojos, pero no los sabe utilizar, tampoco me sirve de nada la Big Data. No, eso totalmente de acuerdo, digamos. Esto son por las preguntas y las decisiones correctas son, ¿sí?, que tenés que tomar. Lo que te das es un dato, te dicen, no sé, tal jugador se comporta así. Vos como técnico tenés que tomar una decisión. ¿Tomaste la decisión incorrecta? Claro. ¿Sí? En el fútbol ¿se acuerda del partido Argentina-Alemania? Que fue el técnico de Alemania. ¿El de la final? No, el 4-1. Alemania.
Perdieron Alemania 2006. Que fue el técnico y le dijo, le dio el papelito. El famoso el papelito de... Sí, claro. Ese es el famoso papelito. ¿Cómo se compone un equipo de Big Data? Un equipo de Big Data, digamos, depende del tamaño, pero hay una serie de roles que es, bueno, es el científico de datos, que es el que se encarga de armar los modelos predictivos, ¿sí? Interpretar la data, ¿sí? Ver cuáles son los patrones ocultos que hay en esa información para después decir, mirá, che, acá veo algo. Ese es un rol. Otro rol es el arquitecto de Big Data, que es el que arma todo el sistema que junta los datos, guarda los datos, procesa los datos y se lo deja disponible al científico de datos. ¿Sí? Ese se llama arquitecto de Big Data. Después tenés otro rol que es el que hace las visualizaciones, que es el que arma los reportes visuales para que los usuarios finales, que son personas, puedan ver esa data de manera comprensible, ¿sí? Amigable, y que puedan tomar decisiones de forma fácil. Porque si yo a vos te muestro, ¿sí? Y es una cosa muy evidente y es un gráfico, pero si yo te muestro una matriz de, no sé, 20 por 20, o te muestro un gráfico, ¿sí? De barras, ¿está bien? ¿Cuál es más fácil de leer? Y un gráfico de barras. Bueno, entonces necesitas a alguien que sepa armarte visualizaciones para que los datos se puedan visualizar y entender. A veces los modelos son muy complejos y para que lo entienda un humano no le podés dar una fórmula, porque es inentendible. Tenés que darle una visualización que pueda interpretar y que esa visualización tenga sentido. Te quiero hacer otra consulta, complementando más que nada lo que dijo él. ¿Cómo incorporarían esta formación de Big Data en la formación, por ejemplo, de los directores técnicos, que son los que más creen en el factor humano, que en definitiva ellos se adjudican una especie de intuición para determinar si tal o cual jugador puede jugar, si tal o cual táctica puede funcionar? ¿Cómo podría coexistir la tecnología de la Big Data y ese factor humano que tanto caracteriza a cada técnico en particular? Primero hay algo que quiero indicar, que es, digamos, no se puede predecir, se puede predecir razonablemente el comportamiento de un conjunto de personas, etc. Pero predecir el comportamiento de un individuo particular no es predecible, porque el ser humano tiene un montón de variables que no son ni siquiera medibles, que nos pasan por dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces uno puede decir, por ejemplo, bueno, no sé, hablando de segmentación, bueno, los grupos socioeconómicos tienen conductas parecidas, ¿sí? Como grupo, ¿sí? Tienen conductas parecidas de consumo, tienen conductas parecidas de, no sé, probablemente elecciones políticas. Tienen, como grupo, podés razonablemente, no predecir al 100%, pero razonablemente podés tener una idea de cómo se comportan. Ahora, agarrar a un individuo y decir, yo te voy a hacer un escáner y te voy a decir qué es lo próximo que vas a hacer vos, eso no existe ni es factible, ¿sí? Porque no podés leer todas las variables que le pasa a una persona por dentro para poder saber qué es lo próximo que va a hacer. No, entonces, hay un montón de... Es decir, cuando vos armas algo, hasta el jugador que está dentro de esto es un humano y de repente puede hacer algo que sea totalmente diferente, porque qué sé yo, se le ocurrió, pensó, le agarró el ego y le agarró, se asustó. Hay un montón de cosas que no son inmodelables. Claro, pero lo que yo voy es cómo pueden coexistir ambos puntos de vista. Bueno, ahí hay un balance, cada internamente, ¿sí? Cada institución, lo que sea, encontró un balance entre qué libertad le dan al técnico para decidir, aunque lo que dicen los datos no lo acompañe o lo contradiga. ¿Está bien? Entonces vos decís, y si no le dan ninguna libertad, para eso que no haya técnico, que agarren la tablita, miren los números. Y puede ser, quizás el día de mañana suceda que haya un equipo que no tenga técnico, que haya un asistente que le diga, mirá, vos tenés que venir por acá, se sienta, les muestra los gráficos y se van. Quedan como en Rocky 4 prácticamente. Claro, y se sienta al lado de la cancha y va mirando en tiempo real qué es lo que va pasando y le dice, che, la computadora me dice que hay que cambiar la táctica. Vos bajá, pero no porque decidió él que le pareció. Y puede ser que suceda, no me sorprendería. No me parece ni malo ni bueno, nada. Algo que yo no sé si Bielsa usaba Big Data, seguramente algo relacionado al procesamiento de datos, pero él una vez dijo, si los jugadores fueran robots, yo sería campeón siempre. Pero justamente no son robots, y yo los puedo hacer poner adelante del arco
pero no puedo hacer que hagan algo, digamos, él puede imponer toda la estrategia, la mejor estrategia para, pero después están las variables humanas. Pero obvio, sí, hay un montón, empezando con las emociones que no las podés predecir, el miedo, la ira, la bronca. Vos armás una estrategia, un jugador tiene un mal día, se levanta, está nervioso, tiene una situación, lo echan. ¿Y eso quién lo modeló? Nadie, no es predecible eso. No es que tu modelo estaba, fíjate que en este próximo partido a tal jugador lo van a echar. Eso no existe, ¿sí? Ahora, sí vos podés decir, bueno, ¿cómo es la conducta de los jugadores? Sí, qué sé yo, tal jugador tiene más tendencia a que lo echen en determinados partidos. Bueno, pero eso es lo máximo que podés tener, ¿sí? Por eso muchas empresas te piden los emails para saber tu comportamiento quizás y después lo enfocan a una empresa como Big Data. Cuando te piden tu email, por ejemplo, no sé, vamos a Nespresso, que sabe a dónde apuntar al cliente. Sí. Se maneja con HDR, maneja mucho con esto. Y mucho obviamente las empresas grandes hacen mucho análisis de mercado y de consumidor usando herramientas de Big Data y después obviamente tratan de medir lo mejor que puedan qué es el producto que más te va a gustar a vos de acuerdo a toda la información que tienen y a veces te traen y vos decís, mirá, si me ven siempre me traen unas ofertas que son buenísimas, me encantan. ¿Y cómo la pegan? Y bueno, porque... sin ninguna duda. Exacto, vos vas a Amazon y te ofrecen unos libros y decís, justo el libro que estaba pensando, qué bueno, qué sé yo. Una pregunta fuera de tema, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con lo que en su momento se había puesto en un documental de Cambridge Analytica? ¿Tiene algo que ver con el tema de la Big Data? Sí, tiene que ver porque lo que hizo Cambridge Analytica fue recolectar en forma masiva datos de las cuentas de Facebook de la gente y analizarla para ver cuáles eran las opiniones, ¿sí? Cómo era la variación de opinión en distintos temas de lo que iban haciendo los usuarios de Facebook y en base a eso, ¿sí? Ir tratar de manipular un poco esa opinión, ¿sí? Con distintas noticias, con distintas medidas o cosas a nivel de campaña política. Y eso fue, digamos, lo que más pareció, como vamos a hablar hoy por hoy, de, sí, efectivamente Big Data aplicado a lo que es una elección. Ojo, ¿sí? Independientemente de cualquier cuestión política, pero yo lo que voy es que ahí es cuando se pone en acción lo que sería la Big Data. Claro, exacto. Fue colectar un volumen muy grande de información de millones de usuarios, todo el historial que pudieron sacar, ¿sí? Procesar todo eso a gran velocidad para ir generando conclusiones y resultados, seguir tomando acciones, ¿sí? En el sitio con distintas noticias, ¿sí? Con acciones de campaña, etcétera. Y después la variedad, quizás no había gran variedad, era el único fuente principal era Facebook, pero igual ahí tenés algo que se llama Big Data, porque efectivamente tiene dos variables principales. Por eso, al estábamos hablando de la charla, dijiste que lo podés usar de una manera o de otra. Sí, exacto, como la energía nuclear la podés usar para la bomba atómica o para generar electricidad. Sí. Digamos, ahí está el uso que se le dé. Bueno, y esto como consejo siempre, entonces uno tiene que pensar que van detrás de nuestra información porque, nada, es algo valioso. No la regalemos, nada más. Federico, en general. Una pregunta también. Vos hablabas de estudiar el comportamiento del pasado, si se quiere, para predecir el futuro con cierto nivel de certeza. Por lo que explicabas recién, una de las variables que queda fuera del juego es la ejecución humana. ¿Existe alguna otra variable, es decir, para llegar a un nivel de certeza más alto? En el histórico, la ejecución humana, hay algo más. Bueno, tenés todas las variables que son lo que llamaríamos ambientales, que no están bajo tu control. Sí, puede ser el clima, puede ser, ¿sí? No sé, lo que pasa alrededor del público, ¿sí? Hay un montón de variables que vos no controlás y quizás no conozcas, que también afectan, ¿sí? Entonces, podemos hablar, no sé, de repente jugás un partido y es un día de calor récord, 38 grados. Y nada, la performance de tu equipo, el desempeño se cae a pedazos porque nada, les pega diferente. Y eso es una variable que no podés controlar, ni medir, ni predecir, ni nada. Entonces, todo lo que es, digamos, ambiental o variables exógenas a lo que vos estás midiendo, vos pensás que para lo que se llama modelar,
cuando hablamos de, yo digo, el verbo modelar, es tratar de crear como un modelo que replique, ¿sí?, lo que es la realidad, y agarrar ese modelo y hacer como si fuera la realidad y ver qué es lo que va a pasar. Yo a ese modelo le tengo que ir poniendo variables. Variables son distintas cosas que quiero ir teniendo en cuenta y que van a construir. Cuantas más variables pongo, más parecido es al mundo real, ¿sí? Entonces pongo, no sé, bueno, en el caso de un partido de fútbol, el desempeño de los jugadores, y después puedo empezar con cosas más raras, el largo del césped, el tipo de pelota, el tipo de estadio, después ya le agrego más cosas, el estado de ánimo de los jugadores, voy agregando variables. Cuanto más variables agrego, más complejo es el modelo y más difícil de construirlo, porque estoy armando algo que empieza a tener un montón de variables. Cuantas menos variables uso, es más fácil de construir, pero menos, digamos, confiable el resultado, la predicción que me dé. Y hay que buscar un balance de cuáles son las variables relevantes, pues no puedo agarrar todas las variables que existen y meterlas, porque no es inconstruible un modelo así. Un nivel Dios. Exacto, un nivel Dios. Solo Dios maneja todas las variables de lo que sucede y es capaz de saber o decidir qué va a pasar. Nosotros sabemos el 1%. Solo Dios y sos cristiano. Solo Dios y sos cristiano. Solo Dios, exacto. Y los ateos. Y los ateos, nada, el factor aleatorio. O el abogado ese de la tele. Bueno, gente, tenemos espacio para una última pregunta. Nosotros ya aplaudimos. Vamos. Agradecemos ahí a Buenísimo. Gracias a todos. Gracias.